La ciudad de Nankín lloraba, no de pena, sino con las implacables lágrimas grises de la lluvia de finales de otoño, un sudario que descendía sobre sus piedras antiguas y sus relucientes torres modernas por igual. Para Li Jun, la lluvia era una compañera familiar, un tamborileo constante contra la ventana de su abarrotado despacho universitario que reflejaba el persistente latido en sus sienes. Antaño había sido el doctor Li Jun, un patólogo forense de brillantez inigualable, una estrella en ascenso en el Ministerio de Seguridad Pública. Ahora era simplemente el profesor Li, un fantasma que rondaba las aulas, su mente aguda, embotada por Vallejo, por Barato, y el espectro de un caso que había devorado su carrera y su cordura 27 años atrás. El caso de Zhao Aiqing, el nombre en sí, era una marca en su alma. 1996. Una joven desmembrada con una precisión que había conmocionado incluso a los investigadores más curtidos. Pero no fue solo la brutalidad lo que había obsesionado a Li Jun, fue el arte. Cada pieza meticulosamente limpiada, clasificada, empaquetada, dejada en varios lugares de Nankín. No fue un acto de ira, había argumentado, no una simple eliminación de pruebas, un ritual, una actuación grotesca. Sus superiores habían descartado sus teorías como los desvaríos de un lunático. Su insistencia en la intención ritual, su negativa a etiquetarlo como un crimen convencional, lo había llevado a su caída profesional. Vio patrones donde otros veían caos, arte donde otros veían salvajismo. Y por eso fue un paria. El zumbido de su teléfono rompió la neblina alcohólica. Un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo en la insistente vibración hablaba de urgencia. Profesor Li, graznó una voz, joven, formal, pero con un temblor subyacente. Soy el detective Chen, de la policía de Nankín. Necesitamos su experiencia. Es urgente. Li Jun se burló, un sonido seco y sin humor. ¿Mi experiencia? Detective, mi experiencia fue retirada con extrema hostilidad hace 2 décadas. Enseño lenguas muertas, no cuerpos muertos. Por favor, profesor. Se trata de una estudiante desaparecida. Wang Lu es la hija del capitán Wang, su antiguo colega. El nombre golpeó a Li Jun como un golpe físico. Wang, su único amigo en ese sofocante mundo de crimen y consecuencias. Un hombre que había intentado defenderlo, por inútil que fuera. Lu, su hija, una niña tranquila y estudiosa que recordaba jugando en los pasillos del edificio del ministerio. ¿Qué ha pasado? La voz de Li Jun era repentinamente sobria, bordeada de una peligrosa alerta. Desapareció hace 3 días del campus universitario, sin testigos, sin nota de rescate, simplemente desaparecida. Chen vaciló. Y entonces, esto llegó para usted, profesor, anónimamente, un paquete. La mirada de Li Jun se desvió hacia el pequeño paquete sin dirección en su escritorio, acurrucado entre sus caóticas pilas de libros de texto olvidados y botellas vacías. Apenas lo había registrado antes, descartándolo como correo basura. Sus dedos, temblando ligeramente, lo alcanzaron. Dentro, acunada en espuma protectora, había una caja de madera lacada, exquisitamente elaborada, negra
con delicada caligrafía roja y dorada adornando su tapa. Era una obra de arte en sí misma. Levantó la tapa. El único objeto en el interior brillaba débilmente bajo la mortecina luz de la lámpara. Un hueso de falange humana, perfectamente limpio, pulido, hasta obtener un brillo inquietante. El tipo de preparación meticulosa que solo se ve en museos anatómicos o en algo mucho más siniestro. En su superficie lisa, grabado con sorprendente precisión, había un único y antiguo carácter chino, Jing, que significa puro o limpio. Li Jun sintió que un pavor frío se filtraba en sus huesos, más frío que la lluvia de Nankín. El distintivo aroma de hierbas tradicionales chinas, sutil pero penetrante, emanaba de la caja. Se le cortó la respiración. Esto no era solo una amenaza, era una firma. Inconfundible. El artesano de 1996 había regresado. Detective Chen, dijo Li Jun, su voz un gruñido bajo, el cansancio repentinamente reemplazado por una claridad aterradora. Estoy en camino. Nankín de noche era una ciudad de luces fracturadas y sombras profundas. El neón brillaba en los rascacielos relucientes por la lluvia, mientras que abajo los antiguos porhutongs, callejones estrechos ahogados por la historia y la humedad, se tragaban la luz por completo. Li Jun navegó por el laberinto familiar en un taxi destartalado, el zumbido incesante de la ciudad en marcado contraste con el silencio que había rodeado al fantasma de Diao Aiking durante tanto tiempo. El detective Chen era más joven de lo que Li Jun había esperado, apenas 30 años, de ojos agudos e impecablemente vestido con un traje oscuro a pesar del aguacero. Se encontró con Li Jun en el vestíbulo desierto de la comisaría. Una energía nerviosa irradiaba de él. Profesor Li, dijo Chen, extendiendo una mano. Su agarre era firme. Gracias por venir. Sé que esto es poco ortodoxo. Li Jun simplemente asintió, su mirada evaluadora. Chen tenía una seriedad en él, una reverencia casi académica en sus ojos, que Li Jun encontró tanto intrigante como inquietante. Cuéntemelo todo, ordenó Li Jun, su voz áspera. Se sentaron en una pequeña sala de interrogatorios, sin ventanas, las luces fluorescentes zumbando sobre sus cabezas. Chen extendió los archivos del caso. Fotos de Wang Lu, una chica brillante y sonriente, imágenes granuladas de cámaras de seguridad de sus últimos movimientos conocidos cerca de las puertas de la universidad, declaraciones de testigos, y todo frustrantemente vago. No hay pistas, admitió Chen, pasándose una mano por su cabello corto y pulcro. Es como si se hubiera desvanecido en la propia lluvia. Li Jun colocó la caja lacada y el hueso pulido sobre la mesa. Esta es su pista, detective. Chen recogió el hueso, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? Evidencia. De hace 27 años. Solo que ahora es un mensaje. Ha vuelto. Li Jun observó a Chen de cerca, buscando cualquier atisbo de incredulidad, pero la expresión del joven detective permaneció intensa, casi reverente. El caso Diao Aiching, murmuró Chen, su mirada fija en el hueso. He leído sus informes originales, profesor, sus teorías
fueron descartadas, pero siempre las encontré convincentes. La intención ritual, la precisión, sugería un tipo diferente de monstruo. Una chispa se encendió en el pecho de Li Jun, una brasa largamente latente avivada por las palabras de Chen. Durante 2 décadas había sido ridiculizado, sus ideas descartadas como locura. Ahora, un joven detective no contaminado por las maquinaciones políticas del pasado estaba escuchando. No es un monstruo, detective, dijo Li Jun, su voz baja, intensa. Es un artista, un escultor. Ve el cuerpo humano como su medio y la muerte como el lienzo definitivo. Chen se inclinó hacia adelante, sus ojos muy abiertos. ¿Cree que está tratando de replicar el crimen de 1996? No, corrigió Li Jun, sacudiendo la cabeza. No replicar, continuar. El primero fue una apertura. Esto es un segundo movimiento. Quiere una audiencia, Chen, y sabe que soy el único que realmente entendió su primera actuación. Durante los días siguientes, Li Jun, operando con el acceso inesperado y casi incondicional otorgado por el detective Chen, se sumergió de nuevo en el abismo. Frecuentaba los archivos de casos sin resolver, estudiando detenidamente las fotografías desvaídas de los restos de Diao Aiqing, cada pieza un grito silencioso congelado en el tiempo. Visitó el moderno campus de la Universidad de Nankín, su energía bulliciosa un fino barniz sobre antiguos secretos. La lluvia nunca cesó, un recordatorio constante de la humedad omnipresente que parecía impregnarlo todo, incluida la historia enterrada de la ciudad. Chen era un estudiante entusiasta, casi demasiado entusiasta. Escuchaba las explicaciones de Li Jun sobre textos filosóficos antiguos, sobre oscuros diagramas médicos que representaban el cuerpo humano como un paisaje de flujos de energía y meridianos ocultos. Asentía intensamente mientras Li Jun detallaba los cortes específicos, el conocimiento anatómico, la precisión casi quirúrgica que desafiaba a un asesino impulsado por la pasión o la locura. Es un maestro de la medicina tradicional china, teorizó Li Jun, trazando un dedo sobre un informe de autopsia desvaído, o de la caligrafía, o de ambas. La forma en que el cuerpo fue desmontado no fue aleatoria. Siguió un esquema, una lógica interna, una filosofía enferma y retorcida. Chen proporcionó acceso seguro a la escena del crimen actual. La habitación de Wang Lu en la residencia, sus pertenencias aún dispuestas como si pudiera regresar en cualquier momento. Permitió a Li Jun examinar las mínimas pistas, los sutiles cambios en los patrones de polvo, el leve, casi imperceptible olor a sándalo y algo metálico, como hierro. Limpia meticulosamente, observó Li Jun, sus ojos escaneando cada superficie con intensidad forense. No deja pruebas descuidadas, deja declaraciones. Una noche, mientras estudiaban detenidamente un mapa de Nankín, trazando los diversos puntos donde se dejaron los restos de Diao Aiqing, Chen habló en voz baja. Profesor, mencionó una filosofía. ¿Qué quiso decir exactamente? Li Jun vaciló, recordando el desdén que sus teorías habían cosechado. Pero la genuina curiosidad de Chen, su fe inquebrantable, lo envalentonó. Cree que el cuerpo humano es la forma de arte definitiva. Al deconstruirlo pieza por pieza,
de acuerdo con un proceso riguroso y ritual, cree que puede alcanzar una forma de iluminación espiritual, inmortalidad artística. No está matando para destruir, está matando para crear. Chen guardó silencio durante un largo momento, su mirada distante. Un concepto aterrador. Creía que la brutalidad puede ser arte. Aterrador pero no sobrenatural, enfatizó Li Jun. Esto no es una historia de fantasmas, detective. Se trata de obsesión humana, lógica retorcida y fanatismo. A medida que los días se convertían en semanas, Li Jun sintió que regresaba la vieja y embriagadora emoción de la caza, mezclada con un pavor escalofriante. Se estaba convirtiendo en el hombre que una vez fue, agudo, analítico, impulsado, pero el cosa se sentía más pesado esta vez. Estaba arrastrando a Chen más profundamente a su propio infierno personal. Notó cosas sutiles sobre Chen, momentos de perspicacia casi asombrosa, o quizás familiaridad, una mirada de complicidad cuando Li Jun hablaba de la naturaleza meticulosa del escultor, una ligera rigidez cuando discutía los fundamentos filosóficos de los asesinatos. Li Jun lo descartó como la aguda percepción de un joven detective, un hambre de conocimiento. Estaba agradecido por el aliado, por la validación, hasta el mapa. Habían estado trazando los puntos de entrega de los restos de Diao King, tratando de encontrar un patrón, un diseño geométrico, cualquier cosa que pudiera revelar la intención del escultor. Li Jun había formulado la hipótesis de que las ubicaciones formaban un trazo caligráfico específico, un carácter oscuro. Trabajó hasta altas horas de la noche, alimentado por té rancio y una marca nueva y más potente de por Baishu. Tuvo un gran avance, un repentino destello de perspicacia, identificando el carácter como una variante rara de Shen, que significa vida o nacimiento. Era una paradoja horrible, una oda a la vida expresada a través del desmembramiento. Se lo mostró a Chen a la mañana siguiente. Chen miró fijamente el mapa, las líneas superpuestas que formaban el carácter. Una extraña sonrisa, fugaz pero innegablemente presente, asomó a sus labios. No era una sonrisa de triunfo o comprensión, sino algo más frío, más antiguo, algo posesivo. Notable profesor, dijo Chen, su voz suave, realmente es usted un maestro. Entonces Chen hizo un pequeño ajuste en una de las líneas, un cambio diminuto que perfeccionó el trazo, alineándolo con un detalle oscuro que Li Jun había pasado por alto. Usa el método de entrada Kangia no pinyin, explicó Chen casi casualmente. Los trazos serían más precisos de esta manera. Li Jun se congeló. El método de entrada Kangia era un sistema antiguo y complejo de entrada de caracteres chinos, basado en los componentes gráficos de los caracteres, no en su pronunciación. Era un detalle tan específico, tan arcano, que solo un verdadero erudito de la caligrafía o alguien íntimamente familiarizado con los métodos del escultor lo sabría. Una ola fría y nauseabunda recorrió a Li Jun. El acceso meticuloso, la creencia inmediata, la comprensión casi perfecta, no era admiración, era conocimiento íntimo. Chen no era un aliado, era el señuelo. Y Li Jun, el patólogo forense caído en desgracia, era la trampa.
La revelación golpeó a Li Jun con la fuerza de un golpe físico. Repasó cada conversación, cada interacción con Chen a través de una lente nueva y aterradora. La reverencia en los ojos de Chen no era para un mentor, sino para un participante involuntario en un gran y morboso drama. Li Jun no estaba resolviendo el caso, estaba siendo conducido. Fingió ignorancia, permitiendo que Chen lo guiara, pero su mente corría, buscando un escape, una forma de darle la vuelta a la tortilla. Necesitaba encontrar a Wang Lu y sabía con escalofriante certeza que Chen lo llevaría directamente a ella. Chen propuso una visita a una remota tienda de antigüedades en uno de los distritos más antiguos de Nanking, un lugar conocido por sus raros suministros de caligrafía. Profesor, había dicho Chen, su voz teñida de un entusiasmo untuoso. Creo que el escultor podría haberse abastecido de algunas de sus herramientas aquí. Quizás un tipo específico de pincel o tinta rara utilizada en los rituales de purificación tradicionales. Li Jun estuvo de acuerdo, su corazón como un tambor contra sus costillas. Era esto el final del juego. La tienda de antigüedades estaba enclavada en las profundidades de un pojutón, su antigua fachada de madera mezclándose a la perfección con la piedra perpetuamente oscurecida por la lluvia. Dentro olía a polvo, papel viejo y un leve y dulce aroma a incienso. La tienda era pequeña, abarrotada de pergaminos, talles de jade y porcelana intrincadamente pintada. Una anciana arrugada estaba sentada detrás de un mostrador, sus ojos agudos y sabios. Le dio a Li Jun una mirada larga e inquietante cuando entró. Chen condujo a Li Jun a la parte trasera, a través de una cortina de cuentas, a un almacén lleno de más artefactos polvorientos. En la esquina, casi oculta, había una estrecha escalera de madera que descendía. El dueño mencionó un sótano, explicó Chen, su voz perdiendo su alegría forzada, reemplazada por un sutil tono depredador. Dijo que alguna vez fue un estudio privado de caligrafía, quizás un buen lugar para empezar. Li Jun lo sabía. Lo sintió en el cosquilleo en su nuca, el repentino escalofrío que no tenía nada que ver con el aire húmedo. Siguió a Chen escaleras abajo, su mano alcanzando sutilmente la pequeña y pesada roca que había cogido del estante abarrotado de arriba. El sótano no era lo que esperaba. No estaba polvoriento ni era antiguo. Era estéril, casi quirúrgico. Las luces fluorescentes zumbaban, arrojando un brillo crudo y frío sobre el suelo de hormigón pulido. Las paredes estaban revestidas con gabinetes que contenían herramientas meticulosamente organizadas. Escalpelos, sierras para huesos, una variedad de agujas tradicionales, chinas, pinceles y pequeños y delicados instrumentos que Li Jun reconoció como los utilizados tanto en caligrafía como en prácticas médicas antiguas. El aire estaba limpio, desprovisto del olor a humedad de la tienda de arriba, reemplazado por el leve e inquietante olor a antiséptico y sándalo. En el centro de la habitación, sobre una mesa de acero inoxidable, yacía Wang Lu. Estaba viva, pero profundamente inconsciente, su cuerpo sereno, casi luminoso bajo las duras luces. Llevaba una simple túnica blanca, su largo cabello extendido en abanico alrededor de su cabeza. Su piel estaba limpia
casi translúcida, estaba siendo preparada. Un hermoso espécimen, ¿no le parece, profesor?, dijo una voz, tranquila y resonante, desde las sombras. Un hombre emergió. Era viejo, su rostro un mapa de finas arrugas, su cabello un moño blanco y tenue sobre su cabeza. Sus ojos, sin embargo, eran agudos, inteligentes, casi incandescentes. Llevaba una túnica de erudito tradicional y sus manos, aunque envejecidas, eran firmes, precisas, las manos de un artesano. Llevaba un pincel de caligrafía pequeño e increíblemente delicado. Era él, el escultor, el artesano, el monstruo. Bienvenido, profesor Lee, dijo el anciano, una leve sonrisa jugando en sus labios. Esperaba que lo entendiera. Mi única audiencia digna finalmente ha llegado. Li Jun sintió una oleada de fría furia mezclada con la aterradora comprensión de que había caminado directamente a las fauces de la bestia. Chen estaba de pie en silencio detrás de él, su rostro desprovisto de emoción, un acólito leal. Me has estado trayendo aquí, ¿verdad, Chen? La voz de Li Jun era tensa, ronca. Mi padre necesitaba una audiencia, profesor, respondió Chen, su voz plana, desprovista de la reverencia anterior. Valora su mente. Creek es el único que realmente puede apreciar su obra maestra. ¿Tu padre? Li. Jun miró fijamente al anciano, luego de nuevo a Chen, las piezas del horrible rompecabezas encajando en su lugar, el conocimiento compartido, las ideas específicas. Era un linaje, una obsesión compartida, transmitida de generación en generación. En efecto, dijo el escultor, su voz tranquila, casi serena. Mi hijo es un aprendiz obediente. Ha aprendido bien. Hizo un gesto hacia Wang Lu. La chica está casi lista. Un recipiente perfecto, puro, inmaculado. La mirada de Li Jun se endureció. Estás enfermo. El escultor se rió entre dientes, un sonido seco y parecido al papel. La enfermedad es una percepción, profesor. Yo simplemente busco la verdad. El cuerpo, en su estado fragmentado, revela verdades más profundas sobre la existencia. Es un lienzo, un mapa del universo dentro de nosotros. Mi arte permite vislumbrar el infinito. Descuartizas a la gente, rugió Li Jun, su voz resonando en la habitación estéril, con precisión, con respeto, con la comprensión de un erudito, no de un carnicero. El escultor cogió un pequeño y reluciente escalpelo, su filo captando la luz. Verá, profesor, aquí es donde sus teorías divergieron. Entendió el ritual, el arte, pero no logró captar la trascendencia espiritual. Vio solo brutalidad, no iluminación. Iluminación a través de la mutilación, eso no es iluminación, es locura. Una distinción para los no iluminados, replicó el escultor, sus ojos brillando, pero basta de filosofía, la actuación está a punto de comenzar. Y usted, profesor, tendrá el mejor asiento de la casa. Hizo un pequeño gesto a Chen. Mi hijo se asegurará de que permanezca atento. Chen se movió, rápido y silencioso, bloqueando la estrecha puerta. Li Jun estaba atrapado. Miró a Wang Lu, tan quieta, tan vulnerable, y sintió una ardiente determinación. No dejaría que este monstruo terminara su arte. Hablas de precisión, dijo Li Jun, su mente corriendo, tratando de
encontrar una debilidad en la fachada escalofriantemente lógica del escultor, de orden, de disposición perfecta. En efecto, el orden es primordial, el caos es el enemigo del arte. Los ojos del escultor brillaron con una extraña intensidad casi maníaca. Entonces pongamos a prueba tu orden, gruñó Li Jun. Con un empujón repentino y violento, Li Jun volcó un gabinete cercano lleno de viales de vidrio e instrumentos meticulosamente dispuestos. El sonido de cristales rompiéndose, metales repiqueteando y líquidos chapoteando por el suelo impecable fue ensordecedor en el silencio estéril. El escultor gritó, un sonido de pura angustia, no por la confrontación, sino por la profanación de su santuario. No, mis herramientas, mis arreglos. Su rostro se contorsionó, su máscara serena se resquebrajó para revelar una furia más profunda y primitiva. Shen se movió para sujetar a Li Jun, pero Li Jun estaba listo. La roca que había cogido de la tienda, un trozo de jade pesado y dentado, se balanceó en un arco brutal, conectando con la sien de Chen. Chen se tambaleó, un gruñido escapándose de él, la sangre brotando en su rostro. Li Jun no esperó, se abalanzó sobre el escultor, no con habilidad o gracia, sino con la furia desesperada y primitiva de un animal acorralado. El escultor, momentáneamente aturdido por el caos, manoseó el escalpelo. «Destruyes mi arte», chilló el escultor. Ya no era el filósofo tranquilo, sino un fanático llevado a la locura por la interrupción de su orden sagrado. Clavó el escalpelo, un movimiento preciso y practicado, apuntando al abdomen de Li Jun. Pero Li Jun se había pasado la vida estudiando cortes, entendiendo la mecánica de un cuerpo bajo asalto. Se retorció, la hoja cortando su antebrazo, una herida superficial pero dolorosa. La sangre brotó, carmesí brillante contra su chaqueta. Agarró la muñeca del escultor, retorciéndola con todas sus fuerzas. El anciano, aunque fuerte no, estaba preparado para la ferocidad desesperada de un hombre que no tenía nada que perder. El escalpelo cayó al suelo con estrépito. Chen, recuperándose del golpe, se abalanzó de nuevo. Li Jun lo vio por el rabillo del ojo, un borrón de rabia. Sabía que no podía luchar contra ambos en este espacio reducido, especialmente con Wang Lu yaciendo vulnerable cerca. Su mirada recorrió la caótica habitación. Cristales rotos, líquidos derramados, herramientas esparcidas. Vio una pequeña bandeja de metal todavía aferrada a un estante del gabinete, cargada con una docena de agujas de acupuntura, brillando como astillas de plata, con una oleada desesperada de adrenalina. Li Jun arrancó la bandeja, arrojando las agujas a Chen. Chen gritó, una aguja alojándose en su hombro, otra en su muslo. Tropezó, momentáneamente incapacitado por el dolor agudo e inesperado. Li Jun placó al escultor, estrellándolo contra la mesa de acero inoxidable donde yacía Wang Lu. El anciano jadeó, su cabeza golpeando el metal con un ruido sordo, pero era resistente, alimentado por su fanatismo. Arañó a Li Jun, sus dedos sorprendentemente fuertes, tratando de sacarle los ojos. Li Jun sabía que no podía simplemente dominarlo, tenía que romperlo. Agarró un puñado de los pinceles de caligrafía esparcidos, herramientas delicadas ahora manchadas de sangre antiséptico,
y se los clavó en la cara al escultor, rompiendo la ilusión de arte, de pureza. ¿Este es tu arte?, gruñó Li Jun, su voz gutural. ¿Este caos? ¿Esta destrucción? ¿Es esta tu iluminación? Los ojos del escultor, una vez tan agudos, ahora nadaban en confusión, luego en terror. La profanación de sus herramientas, su santuario, su orden percibido, estaba deshaciendo su mente. Se debatió, una lucha patética y desesperada. Li Jun vio un pesado tintero de latón derramado en el suelo. Con una embestida desesperada, lo agarró y lo descargó con toda su fuerza restante sobre la cabeza del escultor. Hubo un crujido repugnante. El anciano quedó flácido. Silencio. Un silencio pesado y sofocante, roto solo por la respiración entrecortada de Li Jun y los gemidos de Chen desde donde yacía desplomado contra la pared. Li Jun retrocedió tambaleándose, su brazo palpitando, su pecho subiendo y bajando. Miró la forma inmóvil del escultor, luego a Chen, cuyos ojos, aunque nublados por el dolor, tenían un atisbo de algo parecido al asombro o quizás horror ante la derrota de su padre. Se acercó a Wang Lu, sus manos temblando. Comprobó su pulso, débil pero constante. Estaba viva, la había salvado. Miró alrededor del estudio en ruinas, los cristales rotos, reflejando la luz fría y estéril. El orden meticuloso, la precisión minuciosa, se había ido, reemplazado por un desorden violento y caótico. Había demostrado que su teoría era correcta. El monstruo era real. Pero también había confirmado una verdad mucho más aterradora. Los monstruos más espantosos no eran fantasmas, sino humanos que retorcían la razón en atrocidad, que creían que el salvajismo podía ser arte. La lluvia seguía cayendo afuera, limpiando Nankín. Pero para Li Jun, las manchas en su alma nunca se desvanecerían realmente. Se había enfrentado a su demonio, lo había arrastrado a la luz y lo había destruido. Pero el fantasma de 1996, ahora verdaderamente descansando en paz, rondaría para siempre los rincones destrozados de su mente. Había ganado, pero la victoria se sentía tan pesada y fría como la lluvia de Nankín. Había salvado una vida, pero había perdido una parte de sí mismo en la brutal confrontación, demostrando que incluso frente a una crueldad humana tan monstruosa, a veces para luchar contra un monstruo, tenías que convertirte en algo parecido a él.